Hola, reciban un cordial saludo. Como les había dicho en el video anterior, ya que obteníamos la respuesta, en este video nos íbamos a abocar a cómo graficar y cómo interpretar la solución X que obteníamos. Como podemos recordar, estas gráficas que están viendo en Excel se obtenían a partir de estos parámetros que están viendo en pantalla. Pero ahora, ¿qué parámetros tengo que agregar de más? Pues para nuestro caso con amortiguamiento, tendremos que agregar aquellos parámetros que hagan que la estructura deje de oscilar. Principalmente se agregan las constantes C1 y C2 y también se agregan los valores del amortiguamiento, de la frecuencia subamortiguada y del término D cuadrado, que posteriormente hablaremos de él. Mientras tanto, observen esto. Yo les presento las dos gráficas que vamos a ver en la pizarra. Y las gráficas son estas. Realmente yo ya no tuve que hacer ningún análisis extra como cuando no había amortiguamiento. Aquí lo único que se tuvo que hacer es que la solución que obteníamos del video anterior, que era XC más XP, yo tenía dos casos. El caso 1 evaluaba, o más bien estoy evaluando, cuando la frecuencia externa es diferente a la frecuencia de estructura. Y también estoy evaluando el caso 2, donde la frecuencia externa es igual a la frecuencia natural de la estructura. Esos dos casos que estamos analizando, se los estoy presentando en esta pantalla de aquí. Y vemos que la gráfica superior es el caso cuando la estructura no tiene una frecuencia igual a la externa. Y el caso de abajo, o bueno, más bien aquí, se me fue el signo, pero aquí las frecuencias se igualan. Observen esto. Cuando las frecuencias se igualan o no se igualan, la estructura va a detener su movimiento, como lo podemos ver en esta imagen. En la parte superior vemos que la estructura deja de oscilar aproximadamente a los 2 segundos. O bueno, es que sí sigue oscilando, pero o sea, su desplazamiento es mínimo. Y ahora, si comparamos la figura de abajo, vemos que la estructura tiene amortiguamiento y por lo tanto va a dejar de oscilar, pero va a dejar de oscilar mayormente, digámoslo así, como al segundo número 1. Y el resto de la estructura, pues de igual forma deja de oscilar. Lo que quiero que me entiendan es esto. Las gráficas que están viendo en pantalla representa que la carga P de T estará sometiendo a la estructura en todo momento. Es decir, el tipo de carga que tenemos aquí va a ir desde 0 hasta el tiempo infinito. Es decir, se prolonga indefinidamente. Pero si nosotros acotamos un periodo de graficación de este estilo, o bueno, es más bien lo que quiero decir es, si nosotros acotamos esta carga de un tiempo cero a un tiempo definido, el cual podemos acotar, y pondremos como ejemplo que vamos a graficar únicamente de 0 a 5 segundos, nuestra gráfica se vería de la siguiente forma. Observen que yo acoté la carga PT para el tiempo de 0 a 5 segundos. Y esto se ve reflejado en el ploteo de la respuesta X de T contra T. Vemos que la oscilación únicamente se hace presente cuando tenemos valores de 0 a 5 segundos. Cuando ya no existe carga, la estructura deja de vibrar. Y no les hice trampa aquí. Realmente la estructura deja de vibrar. Realmente lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros ahora, por decirlo así, vamos a hacer un zoom en la región próxima a los 5 segundos. Y no vayan a perder de vista que la gráfica que tenemos arriba es aquella donde la frecuencia externa es diferente a la frecuencia de la estructura
y la gráfica que tenemos abajo representa la frecuencia externa igual a la frecuencia natural de la estructura. Ahora vemos que después de los 5 segundos que ya deja de existir PT, es decir, que la carga externa es igual a 0, aquí es cuando la estructura ya deja de vibrar. Y ya vemos que los desplazamientos que están acotados en el eje vertical son muy pequeños. Lo que quiere decir que si ya dejamos de aplicar carga externa, realmente la estructura sí deja de oscilar, aunque la gráfica que hayamos graficado, valga la redundancia, al principio de este video, se ve así como la pueden observar. Por eso es que el movimiento aquí nunca se detuvo, dado que la carga tiene el mismo periodo de ploteo que lo tiene la respuesta complementaria. Y les repito, si dejamos de aplicar carga, después de cierto tiempo la estructura sí deja de vibrar, como se puede observar en esta figura o como se puede observar en esta otra figura. Y esta es la representación de que el amortiguamiento, aún teniendo carga externa, sí va a detener en algún momento el movimiento de la estructura. Ahora que ya discutimos la respuesta xt, corresponde discutir el término 1 menos r cuadrado más 2 por sí por r elevado al cuadrado, y a esto le sacaremos raíz y lo pondremos en el denominador, y esto lo plantearemos en un espacio xy y obtendremos la siguiente gráfica. Obtenemos esta gráfica. Como podemos ver, si nosotros consideramos los casos donde hay amortiguamiento, es decir, no consideramos la sección gráfica de estas dos gráficas, que sería, déjenme poner otro color, que sería esta gráfica de aquí y esta gráfica de aquí, vemos que las estructuras sí van a tender a detenerse, sí van a tender a detenerse en algún punto, como lo podemos ver. Vemos que si tenemos un amortiguamiento del 10%, tenemos la gráfica que está en color rojo. La estructura, si lo queremos interpretar de una manera ambigua, vamos a decir que la estructura va a estar con un desplazamiento, y en vez de entrar en resonancia, que la resonancia es esta asíntota que está en r igual a 1, vemos que la estructura no va a entrar en resonancia, va a detener su movimiento, y cuando llega a un, digámoslo así, desplazamiento máximo, la estructura va a detenerse. Y vemos que este comportamiento va a ser similar conforme vayamos aumentando el amortiguamiento. Y ojo, yo digo que es amortiguamiento del 10%, pero lo más probable es que si se interpreta a ustedes y ustedes asignan un amortiguamiento del 0.05%, lo más probable es que su gráfica, como todas las demás, inicie en la coordenada 0,1 y vaya a exhibir un comportamiento algo similar así. Simplemente digamos que la estructura va a tener un mayor valor, pero en algún punto va a volver a detenerse. Y esto va a pasar conforme mayor sea el valor que tenga R, es decir, la relación de frecuencias, que es la frecuencia externa entre la frecuencia natural de la estructura. Y esta gráfica, ustedes recordarán que ya la hemos visto con anterioridad. A lo mejor no la recuerdan porque esta gráfica que ploteamos con anterioridad realmente tenía esta forma. Teníamos en el plano horizontal R y en el plano vertical 1 sobre 1 menos R cuadrado, y lo que obteníamos, recuerden, era algo de este estilo, donde la respuesta sí podía entrar en resonancia. Si se dan cuenta, esta respuesta de la gráfica que tenemos a la izquierda no entrará en resonancia a menos que no haya amortiguamiento. Pero si la estructura no tiene amortiguamiento,
Entonces estamos hablando de esta cosa de aquí. Y les voy a explicar por qué. La gráfica anterior que ustedes vieron, que tenía diferentes valores de amortiguamiento, tenía, o bueno, más bien se evalúa cuando el amortiguamiento es diferente de cero. Sin embargo, nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre cuando decimos que el amortiguamiento es cero. Si el amortiguamiento es cero, voy a tener en el denominador la raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado elevado al cuadrado más 2 por 0 por r elevado al cuadrado. Este término de aquí se hará 0 y realmente lo que voy a tener es en el numerador 1, en el denominador 1 menos r cuadrado elevado al cuadrado, y esto será igual a 1 sobre 1 menos r cuadrado. Por eso, el caso donde no existe amortiguamiento, aunque lo graficamos en esta gráfica que está a la izquierda, realmente es el caso de la gráfica que tenemos a la derecha, la que ya vimos en anteriores videos. Entonces, ¿cuál es la conclusión importante? Es que si existe amortiguamiento, la estructura no entra en resonancia. Es decir, podrás tener desplazamientos muy grandes, pero tu estructura no entrará en resonancia. En todo caso, tu estructura colapsará, pero no entrará en resonancia, como lo harán las estructuras que colapsan por resonancia. O sea, yo sé que es un poco complicado, pero realmente es la idea que tú tienes que tener. Si tú quisieras entrar más en contexto, tendrías que leer libros de vibraciones mecánicas o libros de dinámica estructural. Recuerden que yo lo que estoy dando en estos videos son las bases para que ustedes entiendan el diseño estructural. O inclusive si después en alguna otra materia con el ingeniero Marcos les sirve estos videos, pues ya los ocuparán esa materia. Mientras tanto, el fin con el que están hechos hasta el momento es para el curso remedial de diseño estructural. Bien, ahora, de igual forma cuando lo hicimos, cuando graficamos esta cosa de aquí contra R y teníamos esta gráfica y dimos algunas conclusiones, de igual forma para cerrar el video daremos otras conclusiones, pero para la gráfica cuando es el factor de amplificación dinámico con amortiguamiento. Ya volví a colocar la gráfica, la disminuí y ahora pues tocará dar qué es lo que se puede observar de dicha gráfica. Primero es que cuando la relación de amortiguamiento es nula, el desplazamiento tiende a infinito, conforme R tiende a 1. Y esto pues ya es lo que les expliqué, que si nosotros vemos que estamos graficando 1 menos r al cuadrado elevado al cuadrado más 2 por r elevado al cuadrado, y esto sobre 1, o bueno, en el denominador, si nosotros lo evaluamos con psi igual a 0, lo que obtenemos es 1 menos r cuadrado sobre 1. Entonces, vemos que cuando psi es igual a 0, el desplazamiento tiende a infinito, que es como podemos verlo aquí. Cuando psi tiende a 0, el desplazamiento tenderá a infinito, conforme r tiende a ser 1. Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, esta igualdad de aquí puede ser esta igualdad de aquí, pero 1, o bueno, ¿cómo decirlo? Esto de aquí, cuando el amortiguamiento es 0, es igual a esto de aquí, pero esto de aquí, cuando r lo evaluamos en 1, tiende a ser infinito. Eso es lo que quiere decir esa primera idea. La segunda idea dice, conforme la relación de amortiguamiento va creciendo, el factor de amplificación dinámico se reduce y toma valores cercanos a 0.
De aquí observemos esto. De momento no consideremos la región cuando R es de valores entre 0 y valores menores a 1. Es decir, eliminemos la sección de la gráfica que está a la izquierda. ¿Y qué nos dice? Conforme el amortiguamiento tiende a ser mayor, que podemos ver que es la gráfica en color rojo, en color naranja, en color amarillo, etc, 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 los desplazamientos van siendo menores. Por ejemplo, cuando el amortiguamiento es de 1%, el valor de D es este. Cuando el amortiguamiento es del 50%, el amortiguamiento es este. Cuando es del valor de raíz de 2 entre 2, el amortiguamiento es este. Y vamos a ir viendo que conforme aumente D, el amortiguamiento va disminuyendo. Todo eso es lo que está escrito en esta segunda idea. La tercera idea dice, sin importar que el valor de amortiguamiento, sin importar qué valor de amortiguamiento presente el sistema, para R igual a 0, el valor de amplificación dinámico será igual a 1. ¿Esto qué nos quiere decir? No importa qué gráfica estemos evaluando, siempre comenzaremos en 1. Y esto lo vamos a visualizar de la ecuación que estamos graficando en el eje vertical, es decir, de esta que tenemos aquí. Ahora, si nosotros esta ecuación la evaluamos cuando R es igual a 0, lo que vamos a observar es que vamos a tener la raíz cuadrada en el denominador, y va a ser 1 menos 0 al cuadrado elevado al cuadrado, más 2 por sí por 0 elevado al cuadrado, y esto sobre 1, o bueno, más bien, y esto como denominador teniendo numerador 1. Si simplificamos, este paréntesis de aquí es 1 y este paréntesis de aquí es 0. Por lo tanto, no importa qué valor de amortiguamiento tengas, si no tienes frecuencia externa, porque esto es lo que significa, que si R es igual a 0, es porque la frecuencia externa es nula. Y en ese caso, tu factor de amplificación dinámico es 1. Las siguientes ideas que les voy a presentar ya son más ya son más técnicas, porque ya directamente las saqué de libros. La primera idea que les voy a poner viene del libro de vibraciones mecánicas, y el autor es, espero decirlo bien, Shingiresu S. Rao. Me parece que es un ingeniero hindú, o bueno, creo que es un doctor en ingeniería mecánica. Me parece que tiene ese libro, y la idea que yo subtraje es la siguiente. Dice que cuando el valor de amortiguamiento esté entre 0 y raíz de 2 entre 2, el valor máximo del factor de amplificación dinámico es este valor que tenemos aquí. Y eso ocurre cuando R es este valor de aquí. O bueno, a ver, dejen reformulo. Cuando tenemos el amortiguamiento entre 0 y raíz de 2 sobre 2, el factor de amplificación dinámico será este valor que estamos viendo aquí. ¿Y cómo vamos a obtener ese valor de ahí? Cuando asignemos R igual a este valor de aquí, y a su vez cuando bueno, lo que les quiero explicar es esto. Cuando tenemos valores, y aquí no es mayor o igual, aquí es nada más sin ser, son estos valores sin ser menor o igual, lo que quiero decirles es esto. Cuando el amortiguamiento se encuentra contenido entre 0 y raíz de 2 entre 2, obtendremos el factor de amplificación dinámico máximo cuando R sea igual a 1 menos 2 psi cuadrado
que esto es igual a cuando tenemos que la frecuencia externa sea igual a la frecuencia natural por 1 menos 2 por psi cuadrado. Y esto es lo que quiere decir. Y bueno, ahora una última idea, que es la que igual tomo de un libro, pero ese libro es Dinámica de Estructuras. De los autores de La Colina Martínez, Valdés González y González Pérez. Ese es un libro muy bueno, pero no estoy seguro si está en versión digital. Según yo, únicamente está en versión física. Pero de aquí se rescata esta idea. El amortiguamiento disminuye en forma muy significativa la amplificación de la respuesta dinámica en casos próximos a la resonancia. Lo que quiere decir es esto. Las gráficas en color morado son aquellas que representan la resonancia, que son esta gráfica de aquí y esta gráfica de aquí. Pero nos dice que conforme mayor amortiguamiento tengamos en el punto de la resonancia, es decir, cuando R es 1, y digo resonancia porque es el caso cuando no hay amortiguamiento, recuerden lo que les dije, no existe la resonancia en sistemas con amortiguamiento. Y vemos esto. Cuando no hay amortiguamiento, sí, el desplazamiento se dispara hasta el infinito. Pero cuando hay amortiguamiento, vemos que el amortiguamiento provoca que el desplazamiento máximo disminuya. Y eso representa que a mayor escala o a mayor valor de amortiguamiento, menor valor de desplazamiento tenemos. Lo que quiere decir que existe una relación directa entre el factor de amplificación dinámico y el amortiguamiento. Y realmente creo que ustedes pudieron haber captado todas las ideas que les quise dar, menos esta que saqué del libro de vibraciones mecánicas. Es que realmente explicarles esa idea cuesta un poco más, porque tienen que tener entendido que generalmente los textos de vibraciones dinámicas no son para la dinámica estructural. Hasta donde tengo entendido, son más para la carrera de ingeniería mecánica, ingeniería aeroespacial y cosas más que tengan que ver con el comportamiento pues mecánico, pero de otro tipo de estructuras que no son las civiles. No quiero decir que sea un libro imposible de leer, pero sí conlleva que sepas muy buenas bases matemáticas y que hayas leído pues algunos capítulos que le preceden al tema de donde saqué la idea, y en caso de que tengas dudas, que seas muy autodidacta o que te puedas acercar a alguien que sepa mucho del tema. Yo, por ejemplo, para entender ciertas cosas de ese libro, tuve que pedirle ayuda a unos amigos que son ingenieros mecánicos, porque sí había como cosas muy particulares que no entendía, y ellos me hicieron el favor de explicarme esos temas. Pero no quiero decir que te vayas a libros de vibraciones mecánicas. Los libros que son de dinámica estructural te sirven muy bien para aprender esta materia. Y cuando te digo esta materia, no me refiero a diseño estructural. Para aprender diseño estructural, no hay de otra que los libros que son específicamente de diseño de concreto, diseño de acero, diseño de madera, o de otro material que tú quieras pues diseñar. Y como complementario o como algo escrito en piedra, pues las normas de construcción del país donde tú vayas a construir. Pero de momento esto sería todo para la vibración forzada cuando tenemos cargas del tipo senoidal. Y si tú quisieras aplicarlos a cargas de tipo cosenoidal, pues vas a ver que es el mismo procedimiento y vas a poder
tener como, y vas a poder tener como las mismas conclusiones. Pero hasta aquí termina este video y pues en otros videos te enseñaré cómo... Necesito hablarlo con Marcos, con el ingeniero Marcos, pero quizá te enseñe a resolver casos cuando... O bueno, más bien, si el ingeniero Marcos lo autoriza, vas a ver más adelante videos de cómo resolver estructuras cuando le afectan un sismo, que ahí ya no son procedimientos analíticos, ya tienes que implementar algún método numérico que explicaré si es que el ingeniero Marcos lo requiere para ustedes. Si el ingeniero Marcos ya no requiere más videos, hasta aquí terminan todos los videos que yo tengo que subir y ya lo demás ya es enfocado al diseño estructural.